todos los estilos CSS. Entonces lo que podemos hacer es ir en la herramienta Web Developer, ir a desactivar estilos y decirle que nos desactive todos los estilos. Esto es lo que veríamos en nuestra pantalla si no aplicáramos ningún estilo CSS a estos contenidos. ¿De acuerdo? Podemos volver a activarlos todos y también podríais ir desactivando estilos de forma individual. Eso quiere decir que a un mismo diseño, a una misma estructura, se le pueden aplicar varias hojas de estilo. Las hojas de estilo tienen la extensión .css y fijaros, a este diseño están aplicadas 5 hojas de estilo: la template, la position, la layout, print, general. Por ejemplo, vamos a desactivar la primera de ellas y fijaros que no hemos notado mucho, en principio. Vamos a desactivar esta otra, fijaros que ya nos cambia sobre todo la disposición, y así, si siguiéramos con todas, llegaríamos a lo mismo que desactivar todos los estilos. Entonces ya veis que los estilos CSS se aplican, hay varios ficheros CSS normalmente que se aplican a una plantilla y cada uno de ellos aporta una información sobre cómo tenemos que mostrar los elementos en pantalla. Por ejemplo, cuál es el tamaño de texto de estos ítems de menú, cuál es su color, cuál es su disposición, si horizontal, si vertical. ¿De acuerdo? Otras plantillas, otros ficheros CSS se encargan de la disposición. Normalmente suelen tener 2, 3, 4, 5 plantillas CSS aplicadas. Esto varía en cada diseño, evidentemente. Bueno, para ver el código fuente que se genera cuando solicitamos que venga a esta página, podemos ir a código fuente y aquí nos va a mostrar todo el texto. Bueno, todo esto es el código XHTML que hace que nuestra página se muestre así. Entonces, para analizarlo más detenidamente, vamos a hacer un momentito uso del Firebug. Firebug es una herramienta que, por un lado, voy a poder ver lo que es el XHTML y por otro lado vamos a poder ver lo que es el CSS. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, es donde nos vamos a encontrar con la estructura del XHTML. Lo primero que podéis ver es que existe una definición doctype que define el tipo de fichero XHTML que estamos utilizando. En nuestro caso, y en la mayoría de las páginas lo vais a encontrar así, estamos utilizando un XHTML 1.0 transitional, ¿vale? Lo único que le estamos diciendo a los navegadores, te voy a enviar un fichero que es de XHTML y que tiene que seguir este estándar de 1.0 transitional. También existe el HTML4 o el XHTML estricto, pero en este caso utiliza esta definición de fichero. Y posteriormente ya viene una etiqueta HTML que tiene que comenzar y acabar, donde se enmarca toda la página, una etiqueta head, que es la cabecera, y donde vamos a incluir una serie de elementos que no son visibles en la pantalla del navegador, pero que dan información importante a los navegadores y incluso a Google y resto de buscadores en Internet, sobre la información que contiene nuestra página. Ya hablaremos sobre ello. Es muy importante para aparecer en las primeras posiciones de Google cuando se realiza una búsqueda, tener en cuenta los elementos que aquí se denominan meta, title. Hablaremos sobre ello cuando hablemos de SEO. Y por otro lado, aquí dentro de la cabecera, dentro del head, tenemos también dos tipos de enlaces a ficheros. Por un lado son de JavaScript, ficheros de JavaScript, y el JavaScript es un lenguaje de programación también del lado del cliente que permite realizar una serie de funciones que le hacen la vida más sencilla al
al que está navegando por nuestra página. Y por otro lado también aquí es donde se enlazan los distintos ficheros CSS. Fijaros, hay algunos que son de tipo text, CSS, CSS y son precisamente nuestros ficheros que hemos visto que se aplicaban en nuestra página. Entonces, en esta cabecera va información tanto de metas, que son estas etiquetas, como de cargar los ficheros CSS adecuados y también cargar las librerías de JavaScript adecuadas para el funcionamiento de la página. Bueno, esto a grandes rasgos, ¿eh? Y por otro lado tenemos otra etiqueta que se llama Body, que es precisamente donde se encuentra ya todo el contenido de nuestra página. Lo bueno del Firebug es que podemos ir analizando esa estructura conforme nos vamos poniendo sobre las etiquetas, se va marcando la página o el trozo de página que le corresponde. Entonces fijaros que ya nos aparece la primera etiqueta div que me interesa mostraros. La estructura en XHTML se organiza a través de etiquetas div, D-I-V. Entonces fijaros que esta es una etiqueta con identificador ID all que mantiene a toda la página y dentro de ella tenemos una cabecera. Fijaros que solamente se marca aquí arriba la parte correspondiente a la cabecera. Luego tenemos una sección de content que abarca ya hasta el final, a ver si lo veis, el content, y por último tenemos una sección que hace referencia al footer, al pie de página. Bueno, es muy importante para un diseño de XHTML válido que estos div no contengan aquí información de estilo. Anteriormente, cuando no funcionaba esto del HTML y CSS por separado, pues los que desarrollaban páginas web tenían que recurrir al uso de tablas para colocar los elementos dentro de la página. Entonces, eso implicaba que el estilo iba asociado también ya dentro de la estructura. Aquí fijaros, no tenemos ninguna norma de estilo, simplemente decimos que esta caja tiene un identificador que se llama header. Si nos metemos dentro, tenemos distintas etiquetas de XHTML, pero fijaros que todas lo único que tienen es un identificador ID o una clase class, ¿vale? Que sirven para identificar los elementos de la estructura de XHTML y luego aplicarles estilos en la parte de la derecha con CSS. ¿De acuerdo? Pues entonces todo está montado con etiquetas div, ¿de acuerdo? Y solamente pueden tener un ID o una clase. Entonces, ahora fijaros, por ejemplo, en este div header, si me vengo a la derecha, esto sería el contenido de un fichero positions.css que hace referencia a el aspecto que debe tener esa caja que se llama header, con identificador header. Lo bueno que tiene el Firebug es que podemos realizar aquí pruebas. Podemos realizar aquí pruebas para ver cómo quedaría si desactivamos algunos estilos. Por ejemplo, imaginaros, ¿veis? Si desactivo un border button que tiene, pues entonces se ve en la página. O si le cambio el color que tiene de fondo, pues a 000, fijaros que ya hemos cambiado el estilo. Los cambios que aquí hemos realizado evidentemente no se han aplicado a nuestras plantillas, al fichero CSS directamente, sino simplemente si refresco la página se deshacen esos cambios. Nos sirve un poquito para analizar por un lado la estructura XHTML de nuestra página y ver sus estilos CSS asociados y realizar algunos cambios. De hecho, el proceso que seguiremos para realizar algunos cambios en la plantilla que vamos a instalar para nuestra tienda virtual, el proceso que seguiremos para realizar esos cambios será analizar las partes de la página que no nos gustan, ver en qué estructura XHTML están, en qué div están y realizar cambios aquí hasta que modifiquemos los parámetros a nuestro gusto y luego copiar estos cambios en el fichero correspondiente .css.
Bueno, hasta aquí. Me parece que si no queda muy largo. Y pues un saludo.